Hola, soy Ari Centeno, formo parte de la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo de Quilmes y represento a la parte autoconvocada de esta comisión. Mi nombre es Camila Fernández, tengo 30 años, soy una mujer trans, mis pronombres son ella, la. Bueno, me sumé en la segunda marcha y podría decirse que estoy medio dentro de la rama política, digamos, y milito en la Cámpora. Bueno, mi nombre es Alex, soy de Quilmes, soy docente y soy coordinador de la ONG Amigues por la Diversidad. Estoy participando también de la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo acá de Quilmes. Formo parte desde el comienzo, desde sus inicios. Mi nombre es Antonella Vallejos, soy de Florencio Varela. Llegué a la organización de la Marcha del Orgullo de Quilmes en sus comienzos por unos compañeros, Mariano y Alex, y bueno, junto a ellos fundamos la Marcha del Orgullo de Quilmes. Parque al tablazo, la calle y los cordones, rompe adoquines donde suenan acordeones, pega en paredes, interviene paredones, esta es tu escuela y tiene miles de razones. ¿A dónde están las cabronas y cabrones que le dan guerra a los burócratas matones, que con su fuerza quiebran las instituciones y con estilo saltan vallas y tablones? No hablo japonés, así que no me mires con cara de que no entendés. No sé lo que tenés, solo sé que lo que te pasa es porque lo mereces. A ver si reconoces que vuelan tus palabras mientras vos hablas. Todo comenzó, fue una reunión que habíamos realizado de Amigues por la Diversidad. Habíamos convocado a distintos representantes de salud, personas travesti trans, y en un momento uno de los chicos me dice: Alex, tenemos que juntarnos para armar la Marcha del Orgullo de Quilmes. Yo le dije: sí, por supuesto, contá conmigo. Este chico es Mariano del Popolo. Y a mí el orgullo me encuentra de noche. Si bien tenía cierta noción de que era necesario acá en Quilmes empezar a generar espacios en donde la gente pudiera venir a simplemente ser quien quisiera y besar a quien quisiera, no tenía quizá una noción política del peso que eso tenía a nivel organización. Y en plena noche aparecen Mariano y Denu volanteando en una de las fiestas que organizábamos. Dos personas que para mí eran desconocidas, con un cartelito que decía: sumate a organizar la primera marcha del orgullo de Quilmes. Mi primer acercamiento a Orgullo Quilmes viene de la mano de la organización, de la Cámpora. Y yo me sumo llevando esas banderas, ¿no? Llevando las banderas por ahí más relacionadas a Mayra. Pongámonos en contexto que era una época en la que Martiniano Molina gobernaba acá. Y bueno, había toda una perspectiva de mujeres y diversidades que estaba naciendo. Año 2017, por ahí ni siquiera las discusiones sobre el aborto se estaban llevando. La figura de Mayra Intendenta era por ahí algo que nos parecía un poco lejano en ese momento. Era el momento, creo yo, aparte a nivel contexto de las mujeres y de las diversidades. No tomaba dimensión de lo que estábamos haciendo y de lo que significaba eso para la sociedad, sino más bien era algo más profundo, era algo más íntimo, que venía a representar a toda una comunidad que venía vapuleada, más en ese contexto político también, que era en el contexto político de Macri. Una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo, dándonos un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global y evitar crisis como las que hemos tenido en nuestra historia. Bueno, entonces teníamos que hacer algo para visibilizar a las diversidades, y sobre todo en zona sur, porque está todo concentrado en capital, incluso los boliches, los espacios para nosotros de diversión, estaban todos en capital. En zona sur no había nada, entonces bueno, había que visibilizar y poder descentralizar un poco la marcha de capital y comenzar en el conurbano. Y creo que fuimos la primera del cono sur. Yo siempre trato como de lo que es un poco a nivel nacional, como traspolarlo acá a lo local, porque la Marcha del Orgullo en realidad de acá de Quilmes transmite eso, ¿no? Transmite cómo de lo nacional o lo que sucede en Cava se lo puede traspolar acá territorialmente. A ver, hay una realidad
que la marcha de noviembre acá en Argentina es como la marcha llamada nacional. Y en realidad lo que me pasa con eso es que no termina de ser reflejo de lo que pasa en la sociedad. Cuando pensamos por ahí una disidencia en cualquiera de las provincias, es re difícil vivir de manera cómoda con tu familia, con tu trabajo, con todas tus actividades, estando en el interior del país, y cuando recién vienen para Buenos Aires, para la ciudad de Buenos Aires, es como que es todo más sencillo. Una de las consignas que utilizamos en ese momento era el sur diverso también existe. Y qué loco, ¿no? Porque es verdad, porque si no era la diversidad marchando en Capital, como lo hacíamos siempre, y en las localidades o en las provincias mismas de la Argentina no existía Marcha del Orgullo. No es casual, digo, que justo en ese momento, en ese contexto, haya nacido la Marcha del Orgullo acá en Quilmes, como lo fue en los 90s, gracias a Carlos Jáuregui, yo diría uno de nuestros abanderados de la comunidad LGBT, el que se animó a salir a la calle sin máscaras, cuando en ese momento se utilizaban máscaras para salir a las calles. Los esperamos a todos en la Marcha del Orgullo Lésbico Gay, Buenos Aires, Argentina. Gays, lesbianas, travestis, transexuales, todos juntos, cada vez reclamando más nuestros derechos hasta hacerlos una realidad. En aquel momento no teníamos recursos, todo salía de nuestro bolsillo. Y teníamos que ir contactando incluso a militantes de otras organizaciones, militantes políticos, militantes de otras ONG, y difundir por las redes. En ese momento utilizábamos el Facebook. O sea, al principio éramos muy poquitos, como te había dicho, era todo a pulmón y no había mucha gente que quería visibilizarse. Mis primeras participaciones en Orgullo Quilmes tuvieron que ver con acciones quizá más concretas, como pintar una bandera, como salir a volantear, como vender una rifa para juntar fondos, no tanto con pensar consignas, generar debates o construir consensos, sino cosas mucho más pequeñas y puntuales. La primera... todavía tengo los flyers impresos con las consignas de la primera marcha del Orgullo de Quilmes. Pedíamos por la aplicación de la educación sexual integral en las escuelas, por la implementación del cupo laboral trans, por una ley antidiscriminatoria. Fue a través de las redes sociales, fue repartiendo panfletos. Y fue muy loco porque la primera impresión que yo tenía en ese momento era de ver una plaza llena de gente, y ver un montón de gente que venía de distintos lugares que no conocían lo que era una marcha, que no conocían lo que era una marcha local además. Y a partir de la tercera marcha ya tuvimos el beneplácito del municipio, gracias a una de las concejales que ahora está detenida por este gobierno que persigue a los militantes políticos. Eva Mieri fue la que llevó adelante el beneplácito en ese momento, ahí en el Consejo Deliberante. Así que, bueno, nada, agradecido para la compañera. Nosotros obtuvimos nuestros derechos no solamente por la lucha y la militancia de los compañeros, eso es muy valioso y eso es muy importante recalcar, porque muchos perdieron la vida luchando por los derechos, por el matrimonio igualitario, por que se respete su identidad autopercibida, pero también es importante que haya una voluntad política detrás, porque si no nos quedamos solamente en la queja, en el reclamo, pero no hay algo que accione, ¿no? que mueva las cosas realmente. Desde que asumió nuestra intendenta, Mayra Mendoza, apoyó a las diversidades del momento 1, nos había convocado cuando era la campaña en el 2019 y ella dijo que en su proyecto político estábamos incluidas las diversidades, sobre todo las identidades travesti trans, porque las chicas travesti trans seguían siendo criminalizadas. O sea, nosotros teníamos la ley de matrimonio igualitario, pero las chicas
travesti trans seguían siendo criminalizadas por su identidad, por existir, por ser. Y en su momento me acuerdo que la lucha por el cupo travesti trans fue clave, porque de repente era una consigna que a las jóvenes nos llamaba, porque se promovía la inserción laboral a un grupo humano que vivía hasta los 30 años, 30, 35 años. Bueno, de hecho, Quilmes fue, si mal no recuerdo, el primer territorio que incluyó a las personas trans cuando ningún otro municipio lo había hecho. Ni siquiera Varela lo hace. Yo digo porque soy de Varela no lo hace, no aplica el cupo laboral trans, no lo hace, y es algo que es necesario, que es importante. Creo que esa en su momento, me acuerdo que la militamos un montón. Después hoy sí tengo un trabajo, es también gracias a esa ley. Pero sin duda hubo un cambio fundamental o una bisagra en los años en los que esta comisión no contaba con el apoyo de la gestión municipal, y aquellos que vinieron después del 2020-2021, en donde con la gestión de la compañera Mayra Mendoza contamos con absolutamente todo lo que necesitáramos, hasta intérprete de lengua de señas pudimos pedir, y el Estado estuvo ahí para responder a ese reclamo y para acompañar cualquiera de las cosas que nosotros quisiéramos decir. Y ya no empezaron a bajar recursos, mejorar el escenario, ya no teníamos problema con la luz, y bueno, y se pudieron traer otros músicos, otros artistas de otros lugares, que convocan muchas juventudes especialmente, ¿no? Así que bueno, tuvo otra visibilidad. O sea, tiene que haber políticas públicas que nos incluyan a nosotros, eso es sumamente importante. Y por supuesto que eso tampoco hubiese sido realidad si no hubiese detrás compañeros y compañeras que estuvieron luchando y dando su vida, ¿no?, en esta lucha. ¿Sabías que Tehuel de la Torre está desaparecido? Es un varón trans de la provincia de Buenos Aires, tiene 22 años y el 11 de marzo salió de su casa para una entrevista laboral, pero no volvió. Lo estamos buscando. ¿Dónde está Tehuel? ¿Sabías que Victoria Núñez fue asesinada? Era una mujer trans de la provincia de Entre Ríos. Un grupo de 6 policías la retuvo en el piso pegándole y maltratándola hasta su muerte. ¿Sabías que Natalia Maldonado fue asesinada? Era una mujer trans de la provincia de Santa Fe y fue baleada desde un auto en movimiento. Lo venimos viendo este año, en donde hay distintas historias de agresiones, no solamente a personas o a chicos gays, sino también a las personas trans, que son las más vulnerables dentro del colectivo diverso. Hay un tema que no hay cifras oficiales. Nos basamos en los casos que nos llegan, también en los que están recopilando el Observatorio de Crímenes de Odio LGBT. El año pasado el Observatorio registró 147 crímenes de odio, dentro de los que están los travesticidios sociales, que son las muertes de travestis y trans por falta de acceso a derechos básicos. Es necesario acercar políticas públicas para poder no solamente trabajar en esta temática urgente, sino también sensibilizar a la sociedad. Lo que observo es como que está creciendo mucho el odio, o se está visibilizando mucho el odio de las personas. Es más, el resultado de tener el gobierno que tenemos a nivel nacional hoy en día es parte de esto, porque no tiene ningún prejuicio, digamos, en decir que los putos somos todos pedófilos, por ejemplo, y de tener discursos violentos hacia nuestras identidades. Una cosa es pensar un discurso de odio como algo aislado que sucede, por ejemplo, en una red social, y otra cosa es ver efectivamente como un discurso de odio que por ahí es enunciado desde la presidencia, baja a través de los distintos escalones de la sociedad hasta materializar un crimen de odio, a materializar que una persona crea posible agarrar una molotov y reventarla contra 2 lesbianas que están en una cama. Estoy hablando específicamente del triple lesbicidio de Barracas, que sucedió antes de los hechos de Milei, pero que tiene que ver con todo un entramado de discursos de odio que cada vez están siendo más legitimados y que apuntan a censurar y a perseguir a las personas que pensamos o actuamos distintos de una norma. Seguramente recordarán este caso, el del triple lesbicidio en Barracas, estas mujeres que eran acosadas por un vecino por su condición sexual, las agredía, las amenazaba, hasta que las terminó prendiendo fuego. Pero que la justicia
no tomó en cuenta la motivación del ataque. ¿Cómo puede ser si era un hombre que todos los vecinos relataban, y me imagino que habrán dado su testimonio, que les gritaba por su condición sexual, que las amenazaba, que lo que le molestaba era eso, que sean parejas de mujeres? Por un lado, toca asimilar que los discursos de odio están en aumento y que cada vez cuesta más salir a dar la batalla cultural y a explicar por qué un discurso de odio tiene un impacto tan tangible en la vida de las personas disidentes, pero al mismo tiempo ver que del otro lado el odio es tan grande genera de cierta forma un entusiasmo y unas ganas de participar que reaviva esa llama de querer cambiar y transformar algo. Que es la primera marcha, lo hizo Carlos Jauregui en los 90 en Buenos Aires, un grupo de personas acá en Quilmes, lo hicimos inconscientemente y tampoco tomé la dimensión, la verdad es que no tomé dimensión de eso que estaba pasando en ese contexto, tampoco no lo pensé, nunca lo analicé, sino más bien que lo pensé como para visibilizar algo de lo que no se hablaba. De repente que este sea el municipio en el que ya se están por hacer 9 marchas, o sea que hace 9 años se está haciendo la marcha, cambia un montón, porque las adolescencias que transitan una secundaria en un municipio en el que tiene su propia marcha del orgullo es distinto a un municipio en el que no. Un grupo humano muy lindo, con un montón de personalidades distintas y construyendo por primera vez, por lo menos para mí, algo hermoso, algo gigante que no sabíamos que iba a tener la magnitud que tuvo y bueno, nada, que nos pone muy orgullosos. Yo hoy, 2025, veo en los compañeros, las compañeras y los compañeros que se sumaron en estos últimos meses un fuego muy parecido al que yo tenía en el 2016 cuando decidí empezar a querer hacer algo por mi barrio. Y creo que eso tiene que ver con eso, con juntarnos, con generar algún tipo de unidad para tener bien en claro qué es lo que está del otro lado y qué es ese odio al cual tenemos que enfrentar. Bueno, y fue todo un proceso desde el principio, que éramos re poquito, que teníamos recursos, después esto fue creciendo. Bueno, con la llegada de este gobierno que hubo un montón de recortes y ahora ya no tenemos los mismos recursos, pero igualmente seguimos activando y vamos a seguir estando. O sea, desde el municipio, desde la gestión de Mayra, el apoyo sigue, a pesar de los pocos recursos que hay. Pero igualmente el contenido de la marcha va a seguir estando, ¿no? Que eso es lo importante, el sentido de la marcha, el contenido, las consignas por las que marchamos. Bueno, con orgullo en los próximos años me gustaría que se sumen muchos pibes, mucha militancia joven. Yo me sumo un poco así como al tuntún, digamos, de no sé, ver qué estaba pasando ahí, un poco por curiosidad, y la verdad encontré un lugar hermoso y me gustaría eso, que gente nueva, con un montón de ideas, con un montón de vivencias que se puedan sumar a aportar. Porque no queda la idea solamente de las personas adultas mayores, que por ahí ya nos retiramos, pero y van quedando los jóvenes, ¿no? Trayendo nuevas ideas, trayendo ideas frescas, renovando el ámbito, y eso está muy bueno. Algunos objetivos o metas tienen que ver con alcanzar algún grado de institucionalidad, como por ejemplo conformarnos como una asociación civil, que eso va a darle las bases normativas a esta organización para que sobreviva más allá de quienes seamos las personas que le estamos poniendo el cuerpo hoy. Y después algo que me entusiasma mucho es que este año por primera vez hubo una convocatoria, un llamado a que todas las comisiones de orgullos de la provincia de Buenos Aires se reúnan, dialoguen, compartan experiencias y puedan sacar una consigna en común que dé cuenta de que cada orgullo que se va generando en los distintos distritos no divide aquella convocatoria de la Marcha del Orgullo Capital, sino que por el contrario multiplica las capacidades de manifestar y expresar orgullo. Entonces, más allá de lo que yo pueda sentir o querer que ocurra acá en Quilmes,
Creo que un gran objetivo o sueño a futuro es que haya cada vez más orgullos y que cada vez más gente se sume a participar y a marchar en sus propios barrios. Michael Espese tienen que entender que las disidencias y las diversidades somos parte del común de la gente y somos muchísimo dentro de lo que son las grandes mayorías populares. En este contexto es muy importante visibilizarnos desde el amor, ¿no? Y aparte defender lo que ya tenemos, que no haya ningún paso atrás de los derechos que hemos obtenido. Muchos de los jóvenes por ahí hoy en día no han vivido la persecución por ahí que tuvimos en años anteriores, hace 20 años atrás, 30 años atrás, no es lo mismo que lo que pasa hoy en día, ¿no? Y muchos, bueno, hemos vivido la discriminación, el bullying en carne propia. Es más, nuestras vidas es producto de todo eso que hemos vivido. Una generación anterior a la mía que se jugó la vida, que perdió su familia, que perdió su trabajo, que no tuvo oportunidades, pero allanó un poquito el camino, nos abrió las puertas para que esto siga funcionando, para que esto siga enalteciendo de alguna u otra manera lo que fuimos, lo que somos y lo que vamos a hacer en el futuro. Orgullo Quilmes es liberación. Orgullo Quilmes es transformación. Orgullo Quilmes es un espacio de construcción y multiplicador de voces. Orgullo Quilmes es familia. Escuchando el silencio, mirando para afuera, esta ventana es mi consuelo. En el patio, cuando está fresco, respiro el aire que respiran en el cielo. Cuando vuelva a verte te lo juro, no va a quedar ni uno de los bloques de